Y nos vamos a Israel. Usted sabe cuando quien habla y muchos más éramos jóvenes, adolescentes, nos decían viene el Mahané Kites, el campamento de verano, y sentíamos una felicidad enorme. Yo no sé quién pone los nombres en Israel a todas las operaciones, guerras y guerritas, pero bueno, la creatividad tiene un límite porque son tantas. Ahora estamos en Mahané Kites, en el campamento de verano, pero tiene que ver con una enorme operación militar en los territorios, específicamente Jenin, Tulkarem, lugares donde mucho terrorismo está ahí permanentemente hostigando al Estado de Israel. Vamos al encuentro de la periodista Roxana Levinson hoy. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenos días para ustedes, tarde aquí, son las 2 de la tarde, 26 minutos y bueno, campamento de verano con connotaciones que están muy lejos de ser lo que nos sugería cuando éramos más jóvenes. Es cierto, ahora estoy haciendo otros tipos de campamentos, ya no son de verano. Me cuenta qué está pasando porque vimos la operación más importante del Ejército de Defensa desde el año 2002, justamente ahí. ¿Qué es lo que se está diciendo respecto de esta operación militar, Roxana? Bueno, básicamente lo que esta operación se está centrando en la zona, como decías, Jenin, Nur al-Shams, Tulkarem y Al-Faria en el Valle del Jordán. Ese es el área principal. Pero, digamos, el norte de la margen occidental es el foco en este momento. La operación tiene que ver con el aumento cada vez más significativo de la amenaza de los explosivos, de estas bombas que colocan los terroristas en la margen occidental para ser activadas al paso de los soldados israelíes, con métodos cada vez más sofisticados que requieren que el ejército israelí busque sus propios métodos para neutralizar estos explosivos, y tiene que ver también con el momento en el que se decidió salir a iniciar este operativo, tiene que ver con el intento frustrado de atentado con bomba que hubo hace unos días en Tel Aviv, junto a una sinagoga en la ciudad de Tel Aviv, que afortunadamente fue intento y se saldó, decimos nada más, pero ojalá no hubiese sido así tampoco, con un herido, pero que pudo haber sido una gran tragedia y que fue una señal de algo que hace mucho tiempo que no veíamos y que no queremos volver a ver. Por tanto, las autoridades israelíes decidieron iniciar este operativo que, como bien decías, tiene una envergadura que no se veía desde hace muchos, muchos años, 2 décadas exactamente, y tiene que ver también con esta presencia cada vez más intensa y masiva de Irán en la margen occidental. Irán está intentando replicar el modelo de Hamas y del combate contra Israel que utiliza Hamas en la margen occidental, de varias maneras, por supuesto con armamento, con producción propia de armamento, con órdenes directas de cómo actuar y qué hacer, con todo tipo de instrucciones que llegan directamente desde el líder supremo de Irán, Jamenei, y que en realidad es un plan que él tiene desde hace una década. No es para nada nuevo, pero en los últimos 2 años esto se ve cada vez más y se está intensificando, e incluso se habla de repetir el modelo del ataque del 7 de octubre, y se habla y se lleva a la práctica también este modelo de la sala conjunta de operaciones, en el que varios grupos terroristas distintos actúan juntos solamente a los efectos de atacar a Israel. Y no solamente en contra de Israel, sino también en contra de la autoridad palestina. O sea, están socavando el control de la autoridad palestina en ese espacio, y la autoridad palestina en este aspecto tiene un doble discurso, hace un doble juego, porque por un lado condena este tipo de actividades que la perjudican, pero al mismo tiempo empuja, incita, felicita a las organizaciones terroristas cuando atacan a Israel y las defiende cuando Israel elimina a algún terrorista, y entonces la autoridad palestina dice Israel mata a civiles inocentes en la margen occidental. Tengo la impresión, a ver si usted comparte, ve que esto se llama pensando en las noticias, entonces trato de pensar Pensemos. de qué estamos hablando.
de que Israel está aprovechando esta ventana, por decirlo así, de oportunidad de retomar la iniciativa militar, es decir, luego de lo que fue esta operación preventiva inminente de lo que era el ataque de Hezbollah y que la aviación israelí realizó una operación enorme para poder justamente evitar eso. Ujú. En este momento, bueno, Gaza con Hamas que está muy golpeado, el norte que está con Hezbollah expectante, pero también golpeado en términos de lo que fue la última operación del sábado pasado, ahora, domingo. Domingo a la mañana. Sí, sí, ya uno, viste, va perdiendo los días, pero es verdad, no fue en Shabbat Totalmente. esta vez fue domingo. Y en este momento, otro de los focos que siempre está latente como un problema es justamente lo que ocurre en Judea y Samaria. Entonces, bueno, vamos a tratar de también ahí mostrar que tenemos la iniciativa y que podemos por lo menos algo neutralizar, más allá de que ninguno de estos lugares que he mencionado van a poder ser resueltos del todo, pero me da la impresión que hay como esto, una ventana de oportunidad incluso antes de lo que hablaremos hablar en unos minutos, si hay o no hay acuerdo, ya que si hay un acuerdo, de alguna manera estas operaciones quedarán un poco más relegadas. No sé cómo lo estás viendo. Yo no sé si es aprovechar una ventana de oportunidades o aprender las lecciones de todo lo que nos sucedió en este último tiempo. Y eso de ver crecer a una agrupación terrorista, de verla cómo Irán le da armas, le da instrucciones, le da todo lo que necesita, y eso crece y crece y crece y se vuelve una bomba de tiempo que no desactivamos en el momento indicado. Ya vimos hacia dónde nos lleva. Y creo que afortunadamente en este aspecto vemos que las autoridades israelíes, tanto civiles como militares, parecen haber aprendido la lección. Y entonces, después de un intento de atentado con un terrorista suicida con explosivos, ahí se encendieron todas las alertas y todas las luces rojas y dijeron, ok, vamos a actuar antes de que se repita el 7 de octubre. Ujú. Y en mi opinión es más que Agregando como apropiado, más que adecuado. información que justamente había una incitación explícita a volver con los atentados que recordamos muy dolorosos de hace algunas décadas, los Uh -huh. atentados en los ómnibus, en las De cafeterías, los cafés, eh, de todos lados. con lo Porque cual, además uh-huh, a esto se le suma el sueño dorado de Yihya Sinwar y de otros líderes de Hamas que quieren esta unión de frentes, de la que ya hablamos en otras ocasiones, de que todos los frentes se sumen y luchen contra Israel. Y hablamos de las proxies, o sea, los grupos terroristas que sostiene Irán en Irak, en Siria, en el Líbano e incluso en Jordania. Hablamos de estos intentos en la margen occidental y además esto incluye intentos de sumar a los árabes israelíes, uh-huh. que evidentemente no se sumaron, no respondieron a este llamado, pero estos llamados existen Uh-huh. y siguen hoy en día. Desde ya, una política proactiva frente a algo que necesita ser evitado antes y no después, pero con todo lo que eso significa y del punto de vista de los movimientos militares, del ejército y la política, el contexto amplio y el pequeño. Ya que hablamos de Uh -huh. eso, claro, el tema de las negociaciones parece un paso para adelante, dos para atrás, no se sabe demasiado. ¿Hay alguna información de avances y de posibilidades de llegar a un acuerdo? Lo único que sabemos hoy es que la delegación israelí negociadora en el nivel de trabajo, no de los jefes de Mossad, de Servicio de Seguridad, sino a nivel de trabajo, volvieron a Qatar, están en Qatar para continuar las negociaciones. Y lamentablemente en el último tiempo esto se ha convertido en la única buena noticia. Las conversaciones no se interrumpieron, se sigue negociando. Por el momento, Estados Unidos en los últimos días dio a entender que cambia un poco la estrategia y que por ahora se negocian temas que son más fáciles de resolver y se deja para el final los escollos o los obstáculos más importantes
que es el futuro del corredor Filadelfia y del corredor Netzarim, que en Filadelfia es en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y Netzarim divide la Franja de Gaza. En el primer lugar, en Filadelfia, lo que se quiere es impedir el contrabando de armas para Hamás desde Egipto, de armas, explosivos y demás. Y en Netzarim lo que se quiere es impedir que junto con los gazatíes que vuelvan a sus hogares al norte de la franja se infiltren terroristas armados. Bien. Ahora, como bien decís, hay un paso para adelante, dos para atrás. Egipto el viernes pasado dijo que aceptaba la nueva propuesta israelí, que había visto los mapas, la distribución de tropas, que Israel también había aceptado reducirlas. El domingo volvió a decir que no acepta ninguna presencia israelí en el corredor Filadelfia. O sea, otra vez vamos para atrás. Por su lado, el primer ministro Netanyahu sigue diciendo que Israel no se va a retirar ni de Filadelfia ni de Netzarim, y allí están estancadas las negociaciones entre Israel y los mediadores, porque todavía no llegamos a Hamás, que por supuesto nos da las mayores posibilidades de esperar un no como respuesta a lo que sea. Bien, todo lo que se está haciendo y que, como sabemos, no tiene todavía nada de concreto, pero lo importante es que continúan por lo menos abiertas. Hay un punto que sí me gustaría tocar en este aspecto y que tiene que ver con lo que también hablamos en otros momentos, que es el día después. Porque hay en este momento expertos militares israelíes que dicen que si Israel hubiese perfilado una línea, una solución política para el día después, si ya estuviera en marcha un proceso de reemplazo de Hamás, tanto el tema del corredor Filadelfia como el del corredor Netzarim serían mucho más fáciles de manejar, y la alternativa sería mucho más posible de conseguir que ahora, que es o el ejército israelí o Hamás, o esos sensores y radares que ya vimos cuánto nos sirven y cuánto nos sirvieron el 7 de octubre. El gran tema que tiene que ver con la política, y esto tanto lo que hace a Gaza como lo que hace incluso a Judea y Samaria, como lo que hace a la zona de la frontera norte, la política que tiene que buscar caminos, nada fácil porque la vecindad no es demasiado predecible ni tampoco muy tranquila. Vamos a la luz que apareció ayer. Yo creo que fue una alegría enorme para todo israelí, para todo aquel ser humano que siente que los secuestrados son parte de su propio corazón. Farhan Al-Qadi, este beduino que, bueno, fue recuperado, hay versiones diversas como siempre, que fue una gran operación del ejército, otros dicen que se lo encontraron de casualidad y que los que lo estaban cuidando abandonaron, lo dejaron ahí, por eso de alguna manera fue rescatado. Lo importante es que llegó a Israel y me imagino que además la buena noticia, Roxana, es que el hombre, más allá de que había perdido peso, estaba lo suficientemente lúcido y bien como para que rápidamente ya vuelva a su vida familiar, y lo vimos hablar con el presidente y lo vimos hablar con el primer ministro y todo lo que dijo, y seguramente también tendrá información, más allá que ya ha contado de un rehén, entiendo que murió al lado de él, al lado del de algunos otros que todos quieren saber si están con vida y cuál es su situación, pero entiendo que obviamente es un momento que en Israel trajo mucha felicidad y que habrá que ver qué es lo que además trae. La felicidad es un producto que no abunda por aquí en estos últimos meses, casi un año. Entonces, y como bien decís, todos se sienten parte, todos contamos los días y cuántos rehenes todavía quedan, y los sentimos, y los que rezan, rezan por ellos, y los que esperan, esperan que vuelvan, y todos estamos en eso, y la alegría ayer se notaba en todas partes. Respecto a qué se sabe, oficialmente se sabe que el ejército israelí estaba operando en esa zona, en los túneles de Hamás, que Farhan fue dejado solo, no había terroristas de Hamás con él, que es cierto que lo encontraron por casualidad, pero también es cierto que fue una gran operación, porque solamente hacer ese trayecto dentro de un túnel donde pueden aparecer terroristas, donde puede haber explosivos que sean activados cuando los soldados se acercan o cuando están sacando al rehén,
es una gran operación y es un gran acto de valentía. Entonces, ahí en el medio está la verdad y eso es lo que se sabe por el momento. No se dieron a conocer oficialmente más detalles. Eh, También esto que decís de que él habló, le hicieron preguntas en el lugar antes de traerlo a Israel, primero para saber si había más rehenes en el mismo túnel o si él sabía de algún rehén más en la zona. Y en segundo lugar, ahora que se recuperó, acaba de salir del hospital. Hace 2 minutos Ujú. dieron la noticia de que le dieron el alta del hospital. Eh, Ahora que se termine de recuperar, porque es un proceso largo, cuando los rehenes llegan y uno los ve sonriendo, piensan, qué bueno, mañana está en su casa y ya está. No, mañana empieza. Ujú. Y el proceso es muy largo, pero de todos modos, Farhan al-Qadi puede llegar a ser una fuente de información importantísima para Israel, especialmente por el hecho de que habla árabe. Y entonces todo lo que él vio y escuchó en este tiempo va a ser información muy valiosa para el ejército israelí. Además, estuvo con otros rehenes. Él cree, haciendo un cálculo, que los separaron por completo de los otros rehenes en el mes de diciembre y contó esto que mencionabas, que uno de los rehenes ya no pudo resistir más y falleció estando al lado de él, junto a él, un trauma del que seguramente le va a llevar mucho tiempo recuperarse. Ujú. Bien, y el domingo, como faltaba algo, supuestamente, no, van a iniciarse las clases, ciclo lectivo en Israel, por lo menos para una gran parte de la población, no para aquellos que en el norte están tan complicados, no sé qué va a terminar de pasar. ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, empezás las clases si tenés suerte, Mm. según dónde vive tu familia y si estás desplazado o si estás en un lugar donde el gobierno decidió que los niños pueden ir a clases, pero tienen que viajar en autobuses por zonas y rutas donde constantemente hay disparos de misiles y hay drones y donde la distancia hasta la frontera, estoy hablando del norte especialmente, la distancia es tan corta que no hay tiempo ni siquiera para una sirena. Y entonces los padres, muchos padres están diciendo que pierdan el año escolar, que pierdan la escuela, pero que no pierdan la vida. Es muy básico y muy evidente. Hay otros lugares donde exigen más protección, donde exigen que las escuelas tengan refugios y lugares protegidos, y esto es algo que no se hizo en todo el país. Y como siempre, en las escuelas secundarias hay amenaza de huelga de docentes que se estaría por resolver en los próximos días, en las próximas horas, esperemos que antes del domingo. En medio de todo esto, algunos alumnos empezarán las clases este domingo. Bien, y no escuché hasta ahora que se les proponga a aquellos que tienen por temas de seguridad la imposibilidad de ir a las escuelas un proyecto alternativo como fue durante la pandemia de estudiar de manera virtual, de manera, digamos, para tener clases y continuar de alguna manera con algún ciclo lectivo, ¿no? Sí, en algunos lugares hubo iniciativas particulares de algunos docentes, de algunas Ujú. escuelas, de reemplazar las clases presenciales por clases por Zoom, pero si haces el cálculo, son los mismos alumnos que pasaron por la pandemia, Ujú. por varias No, no, rondas ideal de no es. intercambio de... Ideal no es. No, Estamos hablando de una no. situación de guerra, eso está clarísimo. Ujú. Eh, Hay muchos docentes que están en la reserva, están en el ejército, hay ujú. muchos docentes que tienen sus maridos o esposas en el ejército, en el frente. ¿Quiere que se La lo situación defina? realmente es muy compleja. Se la defino ¿Cómo? fácil, se la defino en una palabra, es un despelote. Escúcheme, estar en guerra tantos meses es absolutamente insoportable. Bien, y el último, por lo menos, tema que también va a dar mucho por delante es, como faltaba algo, la ceremonia de recordación del 7 de octubre. Oh, ¿No? Como ahí falta alguna situación difícil, claro, la alegría es tan dolorosa
que, bueno, ya hemos visto, ¿no? Entre los familiares que dicen que no usen la foto del gobierno de Miri Regev, la ministra, y que no quieren ese acto y quieren otro, me recuerda tanto a todas las situaciones traumáticas que hemos vivido, nosotros también conocemos de eso, donde todos se dividen, se pelean, porque la impotencia y el dolor es tal que mi dolor es más que el tuyo, es un tema que realmente produce estragos. Digo, si algo le falta a la sociedad israelí, es eso. Entiendo que el presidente Herzog está tratando, pero sin mucho todavía éxito, de lograr algo, éxito, ¿no? Sin ningún éxito. Bueno, nos falta hasta el 7 de octubre. Ojalá aparezca algo que haga que el 7 de octubre bueno, haya concluido de alguna manera esta locura de guerra y empiece a cicatrizar la herida. No sé si quieres decir algo sobre eso. Sí, que es lo último que nos hacía falta. Hay mucha gente que dice que cuando todavía estamos en guerra y todavía hay rehenes en la Franja de Gaza y todavía hay decenas de miles de personas desplazadas en el norte, en el sur, que no saben cuándo van a volver a sus casas y demás, ¿a quién se le ocurre ocuparse de preparar un acto? Bajen la bandera media asta, hagamos todos un minuto de silencio y listo, esperemos a ver qué pasa el año próximo. Y yo personalmente pienso que debería ser así. Ni del gobierno, ni de acá, ni de allá, nadie. Creo que todavía no estamos en condiciones, no solo desde el punto de vista práctico, sino también psicológicas, espirituales, no sé cómo lo quieras llamar, para enfrentarnos a un acto de recordación de lo que todavía nos está pasando, de lo que todavía estamos viviendo. El sentido común que tantas veces está ausente y más cuando ingresa la política, los intereses, el poder y todo lo que ya sabemos. Roxana, te dejo hoy agradeciéndote enormemente por toda esta crónica, siempre quedan temas, la vamos a seguir y ustedes pueden seguir a Roxana en su canal de YouTube ahí con las tapas de los diarios todos los días contándonos qué es lo que por lo menos los diarios en Israel dicen. Después, Israel a diario. Israel a diario y los diarios de Israel para que usted pueda saber un poco más, claro, más allá de lo que dicen los diarios y el diario de Israel, hay que poder entender qué es lo que está pasando atrás. Gracias como siempre y hasta la próxima. Un gusto. La Shalom. periodista Roxana Levinson nos trajo un panorama de estos temas tan complejos que vive el Estado de Israel.